Buenas tardes, alumnos. Soy la estudiante practicante Rumilda Ocampo. Hoy vamos a dar inicio a un contenido nuevo. La capacidad y los indicadores de evaluación les dejo en el PDF que vamos a enviar en el grupo. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la definición y cuáles son las clasificaciones de una progresión aritmética. ¿Y qué es una progresión aritmética? Es una sucesión de números en donde la diferencia común entre dos cualesquiera de sus términos se denomina diferencia o razón. Y la forma general en la que se representa una progresión aritmética sería A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente. Forman una sucesión en la que cada valor que llamaremos término o AN, estos se obtienen sumando una cantidad constante a la anterior. Esta constante se denomina razón o diferencia y vamos a representarlo por la letra minúscula R o D. La posición del término en una progresión aritmética representamos por N minúscula. Veamos ahora la clasificación de la progresión aritmética. El primero es la progresión aritmética creciente y se da cuando la diferencia o razón es mayor a 0. Tenemos el primer ejemplo, una sucesión numérica que es una progresión aritmética y aquí podemos hallar la diferencia entre cada término. Para hallar la diferencia o razón, lo que hacemos es restar el segundo término. Del segundo término restamos el primero. Hacemos entonces 7 menos 3. Y esta diferencia es la razón. 7 menos 3 es igual a 4. Y lo mismo procedemos para el siguiente término. De 11 vamos a restar 7. 11 menos 7 es también igual a 4. 15 menos 11 es también igual a 4. 19 menos 15 es igual a 4. Y 23 menos 19 es también igual a 4. Entonces podemos concluir de que la razón o la diferencia es igual a 4. En el siguiente ejemplo tenemos una sucesión numérica también y la diferencia o la razón la hallamos de la misma forma. Vamos restando el término 2 al primero, o sea, el 22 menos 11 que es igual a 11. Entonces, vamos a seguir verificando si el siguiente término, si le restamos el término anterior, es el mismo valor. Y 33 menos 22 es también 11. 44 menos 33 es también igual a 11. 55 menos 44 es también 11. Entonces podemos concluir de que la razón o la diferencia de esta progresión aritmética es igual a 11. Y el último ejemplo, cuando tenemos un número entero y una fracción, pero se procede de la misma forma. Hacemos la diferencia entre 3 medios menos 1, que es igual a 1 medio. Y procedemos ahora a 2 menos 3 medios. Esta diferencia es también 1 medio. Y lo mismo vamos haciendo para cada término. De modo que cuando los términos, la diferencia de cada término es igual al mismo valor, entonces podemos decir que la razón en esta progresión aritmética es igual a 1 medio. Y en cada uno de los ejemplos nos dimos cuenta de que la razón es mayor a 0. En ese caso, entonces podemos decir de que es una progresión aritmética creciente. La segunda clasificación es la progresión aritmética decreciente. En este caso se da cuando la diferencia o razón entre los términos es menor a 0. En los ejemplos siguientes vamos a hallar la razón. Nos da una sucesión numérica igual a 15, 10, 5 y como cuarto término está el 0. Entonces la diferencia viene a ser
el segundo término menos el primer término. Aquí en mi cálculo auxiliar voy a hacer la diferencia. 10 menos 15, esta diferencia es igual a menos 5. El tercer término menos el segundo término. Ahora, 5 menos 10 es igual a menos 5. Por último, hacemos el cuarto término menos el tercer término. Es igual a menos 5. Entonces podemos decir de que la razón de esta sucesión numérica es igual a menos 5. El valor menos 5 es menor a 0. Entonces sí pertenece a la progresión aritmética decreciente. Veamos el segundo ejemplo. Hallamos la diferencia del segundo término menos el primer término. 40 menos 50 es igual a menos 10. El tercer término menos el segundo término es igual a menos 10. El cuarto término menos el tercer término es igual a menos 10. Entonces la razón en esta sucesión numérica es igual a menos 10. Y es también un valor menor a 0. En el tercer ejemplo tenemos la sucesión de términos 3 medios, 13 décimos, 11 décimos y 9 décimos. Para hallar la razón o diferencia, entonces restamos el segundo término. Del segundo término restamos el primer término. 13 décimos menos 3 medios es igual a menos un quinto. Luego procedemos a hallar la diferencia del tercer término menos el segundo término. Esta diferencia también es igual a menos un quinto. Menos un quinto. Por último, el cuarto término menos el tercer término, 11 sobre 10. Esa diferencia es igual también a menos un quinto. Entonces podemos decir de que la razón o la diferencia de esta sucesión numérica es igual a menos un quinto, un valor menor a 0. La última clasificación es la progresión aritmética constante. En este caso, la diferencia o razón es igual a 0. Tenemos el ejemplo en el que la sucesión toma términos 15. 15 en el primer término, el segundo término igual a 15 y así sucesivamente. Es una progresión aritmética de razón igual a. La razón es la diferencia entre el segundo término, que viene a ser 15, menos el primer término igual a 15 también. 15 menos 15 es igual a 0. Entonces podemos decir de que la razón es igual a 0. Bueno, para terminar el contenido de hoy, les dejo aquí una serie de ejercicios en el que vamos a aplicar lo aprendido. En el primero dice que hay que determinar primeramente si es una progresión aritmética y si es una progresión aritmética, hallar el valor de la razón. Entonces, hay que observar bien la sucesión e ir hallando la diferencia entre el segundo y el primer término. Después el tercer término menos el segundo término. Y si esa diferencia es siempre la misma, entonces es una progresión aritmética y de esa forma hallamos la razón. En el segundo ejercicio simplemente nos pide que citemos las clasificaciones de la progresión aritmética. Y en el último, sin embargo, hay que formar la sucesión. Conocemos el primer término de la progresión aritmética, que es igual a 2, y la razón es igual a 3. Entonces, ¿cómo se forma una sucesión? Como ya sé el primer término, a ese primer término tengo que ir sumándole la razón y ya me va a dar el siguiente término. A ese término que yo voy a seguir sumándole 3 porque es la razón y así sucesivamente voy a ir formando la sucesión.
Bueno, hasta aquí la clase de hoy y en la siguiente clase vamos a seguir con progresión aritmética.